Buenas noches, bienvenidos nuevamente a su programa Café Psicoanalítico Radio. En esta ocasión nos acompaña por el momento. Hola, mi nombre es Alejandra y bueno, esperaremos al resto de nuestros compañeros. Y bueno, para anticiparles cuál es el tema que tocaremos de nueva cuenta, pues es un caso de psicosis, es un caso que tiene Melanie Klein. Y bueno, este pequeño llamado Dick, bueno, veremos qué es lo que pasa con él a través de toda su historia. Pero antes, bueno, quisiéramos platicarles un poquito acerca de cómo es que este caso llega en un periodo muy pues significativo dentro de lo que es la obra de Klein y también de su vida. Entonces comenzaremos un poco en darles este preámbulo para posteriormente llegar como tal a lo que es el caso clínico de Dick. Yo soy Domingo y bueno, vamos a hablar de esta teoría un poquito. ¿En qué momento surge la teoría de Melanie Klein? Pues justamente ya en la recta final de la vida de Freud y también cuando estaba en auge Ana Freud, la hija de, pues, el fundador del psicoanálisis. Y entonces hay una controversia porque se busca alguien que continúe el camino de Freud, alguien que pudiera tratar niños desde el psicoanálisis, pero también alguien que pudiera dar una herramienta para ver la psicosis y para tratarla. Freud como tal sí la sabe identificar, pero creía que no se podía hacer ningún tratamiento. En el caso de Melanie Klein nos propone una teoría donde se le llama relaciones objetales, porque precisamente dice que todos nos relacionamos con personas como si fueran objetos a los cuales podemos introyectar. Introyectar sería como guardar dentro de nosotros, pero para poder introyectarlo necesitamos amar ese objeto. Tiene que haber un vínculo, por decirlo así, positivo. Ella proponía que habría una división en aquellos objetos en el momento que hubiera una frustración, y en ese momento aparecería un objeto bueno y un objeto malo, que también ya hemos hablado en otros programas. Y entonces cuando el objeto malo está dentro se va a vivir como persecutorio, así que se ve obligada a la persona a expulsarlo. Y una vez que es expulsado, se ve otra vez como persecutorio, pero se le puede depositar a un objeto, como por ejemplo en el caso de una fobia, en el caso del miedo a la oscuridad, de cualquier tipo de temor. Ahí veríamos proyectado, pero puede ser una misma idea o un mismo pensamiento que ya proyectó el sujeto. Y precisamente el caso de Dick nos muestra cómo aparece el sadismo en los niños y sobre todo el sadismo en el niño psicótico. ¿Cómo podríamos detectar el sadismo en un niño? Lo vamos a ver generalmente a partir de los 3 años, cuando va a entrar pues en el Edipo y va a empezar a sentir miedo, como si lo fueran a perseguir, o el miedo que aparezca la bruja, el miedo a la oscuridad, miedo a bañarse solo. Va a estar hablando mucho de cortar, de dividir, de destruir, de morder también. ¿Por qué? Pues porque está luchando para no ser, digamos, castrado o separado de la madre. ¿Qué pasaría si separamos a este niño de su madre? Al sentir la frustración lo va a vivir como persecutorio. Precisamente en la vida de Melanie Klein vive muchas tragedias y entonces se parece mucho a su teoría. Pareciera que al igual que Freud, que él a través de los sueños y a través de su autoanálisis va descubriendo su teoría, también Melanie Klein tiene esta capacidad, y como se daba en ese tiempo, pues empiezan analizando a sus propios hijos. En este caso, el primero de ellos me parece que se llamaba Eric, y pues fue el primero, pero no el único. Y precisamente el caso de Dick es uno de los miembros, hijo de los miembros de la Sociedad Británica de Psicoanálisis. Que bueno, de alguna manera podemos comenzar a ver, digamos, dentro del tiempo en que llega Dick a Klein a su consulta, pues todavía no estaba como tal consolidada esta parte de su teoría, ni siquiera todavía podía llegar a nombrarse como tal las posiciones esquizoparanoide y depresiva, pero de alguna manera lo que ella realza en este caso clínico es a partir del sadismo, de lo que tú ya mencionas, cuál es el destino de esa, digamos, esa pulsión como tal, también en cuanto al sadismo y hacia dónde lo está dirigiendo como tal este pequeño. Que bueno, algo más que podemos empezar a ver es que también Melanie Klein, conforme a la terapia que ella empezaba a utilizar con los niños, era la terapia de juego. Algo muy particular en este caso que tiene
Klein con Dick es que pues era un niño que no jugaba. Entonces digamos que también ahí empezaba a entrar una incógnita en ella de qué se podía hacer en este caso, digamos, para poder como tal empezar la cura o empezar el tratamiento. Y bueno, pues vamos a ver con el caso clínico de Dick cómo es que logra resolver también esta parte de la propia terapia, porque ella, digamos, es la que comienza o es la que empieza a despuntar en esta parte terapéutica también. Y bueno, ya estaba ahí la rivalización con Anna Freud, pero bueno, Melanie Klein le da un enfoque un poco distinto, ¿sí? Bueno, vamos a ver que, si quieres empezamos con el caso clínico o hablamos un poco más. Bueno, empezamos entonces con el caso clínico de Dick, el cual es un pequeño, digamos que cuando ya llega la consulta de Klein ya, digamos, es un poco más grande de lo que comienza a relatar ella en la historia, ¿sí? Ella pone, bueno, que la historia de Dick es un poco trágica, pues sí, desde el comienzo fue un poco dramática toda su existencia. Bueno, Dick, desde que nace, no logra ser amamantado por su propia mamá, y durante muchas semanas la mamá está completamente angustiada, se siente fracasada y todo el tiempo están buscando cómo poder alimentar a Dick, pero no encontraban ninguna solución. Entonces estaba Dick a punto de morir de hambre y bueno, este niño aproximadamente ya tenía 7 semanas cuando a sus padres se les ocurre la idea de poder contratar a una nodriza, ¿sí? Y la nodriza pues también hace el mismo intento de darle el biberón, pero este pequeño Dick pues se la pasa negándose a querer ser alimentado. Estaba constantemente forzado a ser alimentado, pero pues él no aceptaba ningún tipo de alimentación. Y además de esto, pues ya presentaba problemas digestivos pequeño de 7 semanas, ¿sí? Casualmente, de alguna manera posteriormente, vemos que sí se logra hacer como cierto avance en cuanto a la alimentación de Dick, pero es hasta que va con la abuela y de alguna manera pues también la abuela está acompañada de una nodriza, pero vamos a ver aquí la diferencia, porque con la segunda nodriza sí puede ser alimentado Dick y con la primera no, ¿sí? En este caso, bueno, vemos que la familia de Dick, tanto el padre como la madre y la nodriza primera que tiene, pues no tienen en sí algún interés, ni tampoco ningún gesto de amor, ni de una real preocupación por este niño, sino que es todo lo contrario, ¿sí? Entonces digamos que pues Dick no puede encontrar como esta parte, esta proximidad, conforme a la madre, como para poder encontrar esa reciprocidad y decir pues esta es mi mamá y realmente pues es de ella quien voy a recibir alimento, que es lo que se esperaría de cualquier niño, ¿sí? Algo que también podríamos ver en la teoría de René Spitz, que él habla que a los 8 días de que nace un pequeño, el pequeño tiene un reflejo como tal automático, en el cual si ponemos al bebé en el pecho de la madre, el niño completamente va a buscar el pecho y va a empezar a succionar aunque no exista un pecho, pues, ¿sí? Y esto se va a repetir aunque no sea como tal la madre, sino alguien de quien siente esa proximidad, y también es esta cuestión también de esas primeras huellas némicas o de sensaciones olfativas que lo relacionen con alguien que anteriormente pudo tener esta sensación en ese propio, digamos, útero materno, esta transmisión de amor o de preocupación real, ¿sí? Algo que no pasaba con Dick, y que es ahí donde empieza como toda esta parte de la patología que comienza a tener Dick. Algo muy importante aquí sería el por qué la madre no puede dar pecho. Uh-huh. Tendríamos que ver que en el pasado de esta madre, aunque no lo cuentan aquí, tuvo que suceder algo, hubo una separación temprana quizás, por lo cual a ella le queda la envidia que dice Melanie Klein, por ejemplo. Tiene que destruir las características buenas de un objeto y va a evitar depender de alguien. Uh-huh. Pero si evita depender de alguien, tampoco podría dar, porque si no le dieron, ¿cómo le va a dar a alguien? Exactamente. Entonces, uh-huh, es como si sintiera envidia del niño porque él sí puede recibir el pecho
y a su vez el niño no puede tomar la leche porque sería introyectar un pecho malo. Y el pecho malo sería como la mala leche. La mala leche pues sería el instinto de muerte de la madre y que lo hubiera llevado a la muerte. Y entonces prefieren no comer, aunque se esté cerca de la muerte, a que lo mate, digamos, indirectamente ahí la mamá. También eso hace que su aparato digestivo se perturbe y ahí podríamos decir que ya aparecería una fijación. Hay una autora que se llama Pierre Aulanier, alguna vez también lo hemos mencionado brevemente, y ella habla de los pictogramas de rechazo, que viene siendo más o menos esta misma situación, y que a futuro este niño pues seguramente podría presentar muchos problemas digestivos de todo tipo. Pareciera que lo salva pues es esta figura ya de apego, pues la otra nodriza y también la abuela, que ahí viene a cumplir el rol de la madre, porque parece que su propia madre seguía siendo hija. No estaba dispuesta a ser todavía mamá. Y que de alguna manera, digamos, pareciera muy extraordinario lo que se puede plantear de cómo es posible que un niño tan pequeño pueda percibir a tan temprana edad ciertas circunstancias de peligro y que al final termine por defenderse, porque el no comer es defenderse de la propia madre. Y que, digamos, según lo que empieza a plantear Melanie Klein en esta cuestión del propio sadismo y de poder hacer esta introyección de objetos buenos para que dé como tal, o el comienzo de la estructuración psíquica del pequeño, es que solamente se queda afuera y se empieza a proyectar toda esta voracidad o todo este peligro de desaparecer hacia afuera, y simplemente se queda el pequeño con eso bueno que le brinda la madre, pero en este caso ni eso le llega al pequeño Dick, y termina por encontrarlo muy tarde. Hablaba de cerca de los 2 años, que es que llega con la abuela y con la nodriza, y bueno, de alguna manera pues el niño logra medio salvarse, pero al final sí termina por desarrollar pues ciertas patologías, ¿no? Y bueno, de alguna manera pues podremos decir que entonces es un pequeño en donde no tenía un ambiente de amor y era completamente pobre de eso. Entonces esto lo lleva a desarrollar como ciertos trastornos, ya lo decíamos, digestivos, y pues también de no poder encontrar como tal un vínculo con alguien. Y posteriormente ya en la práctica terapéutica, Melanie Klein empieza a tener también esta dificultad. Por eso quizás también es el problema de jugar, porque jugar implica vincularse con objetos, aunque sea, y era un niño bastante raro porque en teoría un niño sano pues debe de jugar, pero él ni siquiera jugaba, veía juguetes y ni siquiera se emocionaba, veía animales, veía cualquier cosa y pareciera que borraba todo. Ahí podríamos hablar de una alucinación negativa, eso lo decía por ejemplo André Green, y sería como borrar todo lo que está ahí. ¿Por qué? Pues porque lo podría vivir como objetos malos o objetos persecutorios, entonces era mejor eliminar la realidad. Y bueno, pues vamos a presentar a nuestros compañeros que van por aquí acompañándonos. Estamos muy calladitos. Hola, buenas noches, soy Pati. Y hola, ¿qué tal? Mi nombre es Octavio. Bienvenidos nuevamente a la charla amena con Aroma Café. Espero estén disfrutando del programa y pues seguramente ya introducimos a nuestro caso de hoy, en este caso Dick. Y pues bueno, ya saben las maneras para comunicarse, que por aquí estaremos tratando de estar al pendiente, tanto por Facebook, las demás redes, y también por el chat. Por ahí en un momentito vemos si tenemos saludos. Pues ya saben, facebook.com/Café Psicoanalítico Radio. Y pues bueno, en el caso de hoy seguramente ya escucharon y empieza a hacerse un planteamiento a nivel de quién es Dick y quién también va a ser Melanie Klein, porque en este sentido pues digamos es uno de esos casos que adquiere más relevancia y también de los primeros que digamos la postulan ya como una analista reconocida tanto por la teoría que va a tener y tanto también por este análisis de niños que quizás lo comentaron por aquí mis compañeros, pues hasta ese momento se creía imposible, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que yo analice un niño si el niño muchas veces ni siquiera tiene lenguaje establecido, al menos no un lenguaje hablado que tenga igual el adulto? Entonces pareciera que era una imposibilidad por aquel momento, pero pues ya vemos que es posible no solo para edades como en este sentido el niño Dick, sino también para edades incluso
por ahí previas, al menos un preanálisis. Es cierto que por aquí ya en un análisis más contemporáneo se pide, por ejemplo, desde los 5 años en adelante, pero pues vemos que en casos como estos tan radical también, al menos por tratarse de una psicosis y estar contenido también desde el aspecto que lo maneja Nacio, pues bueno, sabemos que sí se podía hacer una intervención aunque sea oportuna, tanto ya no solamente para el niño, sino también para los padres, que vamos a ver que siempre va a ser como la triangulación que existe en los casos que sean infantiles. Entonces, pues bueno, ese es el caso. Seguimos abordando seguramente quién es Dick, quién es Melanie Klein y qué es lo que sucede propiamente aquí. Bueno, veremos que después de que llega con la abuela y con la nodriza, este pequeño Dick, bueno, parece que empieza a tener una salida como de todo ese ensimismamiento y también de ese rechazo hacia el mundo exterior, o aparentemente. Y bueno, va a comenzar en cierta forma a tener un desarrollo normal, en el que, bueno, empieza a caminar, se vuelve limpio y hablan de que desarrolla cierto grado de inteligencia, ¿sí? Pero algo importante es que el vocabulario que empezaba a aprender, pues era como una cuestión, pues muy mecánica, ni siquiera había una comprensión como tal de aquello que estaba comenzando a introyectar en cuanto a las palabras nuevas, ¿sí? Algo muy importante que también le pasa a Dick es que alrededor de los 4 años, si no mal recuerdo, él descubre lo que era la masturbación. Entonces, llega un día la nana o la nodriza, no recuerdo cuál de las dos, o creo que ya en ese momento ya no estaba, sino era la nana. Siente miedo y culpa porque la nana lo descubre y como tal le hace como el señalamiento de aquello que estaba haciendo la masturbación, y le causa mucho impacto a esta niñera y como tal lo regaña y le empieza a hacer como tal una castración. Entonces, bueno, este pequeño Dick comienza a desarrollar como tal esta parte de miedo y culpa ante un acto de masturbación que pues anteriormente no tenía, ¿sí? Bueno, de alguna manera, posteriormente, el niño que llega a consulta ya con Melanie Klein, pues ella habla que tenía como características como si fuera un niño extraterrestre, ¿sí? Un niño que pareciera que perteneciera a una realidad completamente alterna a la que estaban ahí viviendo. La primera vez que llega a la consulta a este pequeño Dick, estaba atiborrado de personas, el pequeño consultorio de ahí de Melanie Klein, y ni siquiera tuvo ninguna reacción en cuanto al contacto, ni siquiera visual o físico de las demás personas. Y ya cuando llega como tal al consultorio, ni siquiera se había percatado de los objetos o de que siquiera ella estuviera ahí dentro del consultorio, ni siquiera hasta cuando lo deja la niñera, y así como que hola adiós, y el niño parecía como perdido en el espacio, y por eso hablaba como de esta parte que era como un extraterrestre, ¿sí? Digamos que algo que le pareció muy particular a Melanie Klein, pues es que este niño no presentaba ningún tipo de emoción, digamos, de timidez, de miedo, de rechazo, de enojo, de pataleo, algo muy normal en los niños que ella había ya atendido, de los pocos que empezaba a atender, que siempre había como ese rechazo, vaya, de no estar en un lugar donde no era conocido, y una completa extraña pues enfrenta, pues claro que causa cierto temor en un pequeño y algo, pero este pequeño Dick nunca mostró ningún tipo de pues de reacción de este tipo, sino todo lo contrario, era como si fuera un mueble más ahí en el consultorio, ¿sí? Aquí podríamos ver que se siente como un extraño porque la misma madre nunca lo sintió como propio. Desde el momento que nace dice, bueno, yo ya le veía algo extraño, yo ya sabía que estaba mal. Entonces desde el principio hay un rechazo. ¿Por qué? Porque la madre no se siente lista para tener un hijo, la madre sigue con la posición, como ya hemos dicho, de hija. Entonces le proyecta esta misma sensación al niño y se siente como un extraterrestre, porque no tiene un contacto humano. La alimentación es con un biberón o siempre es por medio de alguien más, pero no humanizado, porque al principio nunca había afecto. Y entonces esto de lo maquinal tiene que ver con un juguete que le llama mucho la atención, que van a ser los trenes. Esta maquinación en cuanto al vocabulario pues sería como el pensamiento concreto que veríamos en el psicótico. ¿Cómo sería este pensamiento concreto? Se van a tomar pues todo bastante literal. No van a poder utilizar metáforas,
No entienden los chistes. No entendieron los chistes, no entenderían el doble sentido. No van a poder tomar un juego como un juego, se lo van a tomar muy literal. Tendrían que tener todas las reglas fijas, ya alguna vez también lo mencionamos. Si fuera, no sé, van a jugar fútbol y se tiene que vestir como el futbolista, con el nombre, con la cancha, con el árbitro y todo, porque si no, no lo pueden hacer. Y desde aquí parece que se va haciendo. Y se da cuenta de que las palabras simplemente le sirven para tener ciertos intercambios, pero en realidad no hay una verdadera comunicación todavía. Pareciera que, bueno, Dick comienza a tener como un enfrascamiento ahí en su propio desarrollo, y bueno, como lo mencionas, lo único que le llega a llamar la atención en este caso pues serán los trenes, y pareciera que su cuerpo tampoco podría tener hasta una movilidad, y Melanie Klein lo describía como si fuera un títere que estaba completamente pues desarticulado, ni siquiera tampoco se podía vivir entonces como un humano, ¿sí? Entonces no siente tampoco el dolor físico y tampoco puede usar ni cuchillos ni tijeras, algo que posteriormente particularmente le llama la atención a Melanie Klein en cuanto a este tipo de utensilios. Hay que ver quizás hasta este momento que, dos partes. Primero, una vez que llega a terapia Dick, pues vamos a ver que no solo está desarticulado, digamos, a nivel de el propio lenguaje que podría ser hablado, pues en este caso todavía no lo expresa, pero también a nivel del propio juego, ¿no? Pareciera que es nuevo para él y que este va a ser un antecedente, digamos, para Melanie Klein y para en sí el análisis infantil, ver que el discurso va a estar expresado a través del juego, porque en este caso el juego muchas veces va a ser seleccionado por el niño, muchas veces, y quizás aquí en esta experimentación que lleva Klein también va a ser un tanto pues impuesto, digámoslo así, en base a lo que ella tenía y lo que ella conocía, dado que también hay que saber que Melanie Klein, pues para bien o para mal en ese momento, los únicos niños con los que había trabajado pues eran sus propios hijos. Entonces ya una vez que entra esta vertiente con Dick, pues bueno, es todo un reto, digamos, por la cuestión psicótica que también ya menciona Domingo, que era bastante presente en este niño y que venía presente también desde el aspecto, digamos, familiar a nivel de, pongámoslo así de sencillo, ya hemos hablado mucho de ello, con quién se vincula el niño, ¿no? Y quién se va a vincular con él, si también un problema bastante frecuente es en este caso el adjudicar que el niño es el que tiene algo mal, que es algo muy normal y quizás no nada más para la psicosis, pero aquí digamos con una razón que tanto predispone, pero también muchas veces, pues digamos es la misma realidad que le está sucediendo. Obviamente hay una extrañeza en Dick, esta desarticulación que decíamos ya no solo es del lenguaje, del juego, sino de todo Dick, ¿no? Entonces poco a poco esta terapia que se va a ir siguiendo y que por ahí podríamos ir observando a nivel del caso, pues va a hacer que Dick tenga algo, ¿no? Que aunque tenga estas reglas, digamos, tan normativizadas como dice Domingo, tan específicas y estrictas, pues a fin de cuentas sea lo que los dos tenga, que a ese momento, digamos, Dick todavía no llega a esa posición de decir, si quiero, por decir el ejemplo que tomaba Domingo, jugar fútbol, tengo que tener casi todo lo que tiene el fútbol real, ¿no? Pues bueno, aquí ni siquiera está en esa posición, aquí todavía no llega al juego, que posteriormente va a ser, en este caso, el acompañar la terapia del niño con, por ejemplo, estos trenecitos, estas vías y por ahí los juegos que va a hacer dentro del propio consultorio de Melanie Klein, ¿no? Y también con Melanie Klein. Entonces, veamos esto, afortunadamente para Dick, pues ese problema con el referente materno que ha tenido, al menos en un principio con su madre, posteriormente con las nodrizas y posteriormente, pues Melanie Klein va a actuar como un representante muy cercano, que al menos para ese momento le sirve bastante a Dick, que no hubiese sido, por ejemplo, pues un analista hombre, ¿no? Entonces, bueno, al menos esto por ahí ayuda, pero ya empezamos a ver cómo es que se postula tanto el propio motivo, digamos, para Dick y tanto también el tratamiento que se va a seguir. Bueno, podemos ver también cómo de alguna manera la angustia que empieza a invadir a Dick, aunque Melanie Klein todavía no podía como tal nombrarlo en esta posición esquizoparanoide, es que de alguna manera esta angustia lleva a Dick en alguna de las sesiones como tal a encerrarse en un armario o entre dos puertas corredizas y donde se sienten completamente pues a salvo de alguna manera en la propia oscuridad. Y hablamos que esto pues le puede recordar como ese lugar donde pues no tenía nada de qué preocuparse, ningún temor, nada que le faltara, que era el propio seno materno. Y que de alguna manera pues toda esta parte de que Dick no encontraba como ese propio lugar, pues es porque ni siquiera todavía le daban un nombre o lo podían ser nombrado como un pequeño, un niño.
entonces no podía tener como esa presencia en el mundo real, y donde únicamente tenía esa presencia pues era en el seno materno, ¿sí? También hay otra escena donde cuando por fin tiene contacto con Melanie Klein, toman dos trenecitos, y me parece que los pone ahí precisamente Melanie Klein, y él los nombra, dice tren papá y tren Dick, algo así. Entonces dice, bueno, entonces tú eres este pequeño y este es tu papá. Y entonces empieza como a moverlos y dice que van a la estación. Y entonces entonces tu mamá es la estación. Y precisamente el trenecito que representaba a Dick era el que se iba a meter en la mamá. Entonces era como decir, otra vez de nuevo, pues que se quiere ir a ese lugar especial, o ese lugar donde se sentía tranquilo, donde todavía no nacía, y que pareciera que, aunque no lo dice con palabras, sí se sentía angustiado. Y aunque no se le notara tampoco las emociones, pero lo expresaba ahí en el juego. Que también lo hacía con el juego de adentrarse en el closet, ¿no? Que era como cada vez que sentía como una angustia, iba y se introducía en el closet, y podía Melanie Klein estar hablando, pero él estaba como desde el otro lado, ¿no? Como en esa parte oscura que de pronto es como retornar hacia el vientre, ¿no? De la madre. Y que de alguna manera, digamos, esas palabras que trataba de darle Melanie Klein a Dick en esta posición donde él estaba completamente escondido, pues tampoco podría, digamos, salir de la propia angustia, porque ni siquiera eran algunas palabras o con la misma intención que probablemente en algún momento tuvo la intención de hablarle, como para hacer lo propio. Entonces, al no encontrar como ese eco de algo que le pudiera ser familiar, que le pudiera como tal calmar, como cuando una mamá le canta a un niño y se le va el llanto y queda completamente dormido, pues él tampoco podía articular esta parte a nivel psíquica, pues no había un eco y no podía encontrar, pues, ¿y esto qué es? Pues de que me puede hablar y yo no le entiendo. Entonces todo el tiempo, pues también para Klein era como una parte de, ¿y ahora qué vamos a hacer con este niño? Porque pues no había como tal una respuesta que ella esperara, y como veíamos, pues era la práctica también en este niño, que pues era un extraterrestre, pues no entendía un lenguaje de humanos, pues al final y al cabo. Bueno, tendremos que hacer un repaso también de las figuras que por ahí están presentes en el caso. Ya lo decíamos, por ahí las nodrizas o estas cuidadoras, que con algunas le va mejor que con otras. Ahorita hablaremos de ello también. Y también de un concepto que quizás se ha hecho mucho tabú afuera del psicoanálisis, ¿no? E incluso también dentro del psicoanálisis, para algunos que no lo alcanzan a ni comprender o explicar de buena manera, que también es hablar del incesto, ¿no? Porque en este caso, hasta incluso con Dick, en un futuro se va a saber, digamos, qué fue de él, y pues por ahí va a arremeter contra las opiniones que Melanie Klein había hecho, porque dice como que se pasó Melanie Klein, ¿no? Como que dijo algunas cosas que no eran ciertas, algunas cosas que yo no las quería decir en ese sentido, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente ya lo hice desde una posición de adulto, ¿no? Entonces, pues ya lo estaremos checando en un momento, no sin antes darle la bienvenida también al doctor, que estuvo muy calladito, ya había llegado. Escuchando todo el caso, que yo me lo sabía y ya. Sí, no, él nunca lo había leído ni... Nunca, es la primera vez que Pero bueno, ya está por aquí. Bueno, nos manda saludos Javier, nos escucha desde Ameca. Saludos Javier. Y a Gisela también. Saludos Gisela. Bueno, algo también que pasa dentro de la terapia con Dick es que Melanie Klein también pone una pequeña camionetita cargada de carbón, y Dick al momento de verla le entra una angustia muy terrible, y también solamente la única palabra que logra decir pues es cortar. De alguna manera Klein pues lo ayuda como a tratar de bajar esa angustia, pero Dick entra todavía más como en pánico, completamente tira la camioneta, derrama el carbón y vámonos. Entonces es de nueva cuenta al refugio que siempre tiene, que es ese ropero que ya mencionaba Patti. Y bueno, entonces todo el tiempo pareciera que no pudiera también el poder hacer un corte con la propia mamá, y todo el tiempo es la angustia de algo que se lo lleve. Pareciera que el carbón fuera él y la camioneta la propia madre. Entonces es como, pues no quiero que esa separación ocurra, y pues entra en este pánico, ¿sí? Entonces de alguna manera pues Dick sigue muy apegado como a esta parte de la madre, o de esa simbiosis, o de querer estar en esa pegazón, porque pues es lo único que conoce, no conoce más allá de ese mundo exterior,
que solamente le quedan ciertas impresiones. Además de que si era el carbón que iba cargando la madre, pues era como si la madre lo viviera como carga, como si lo viviera como un carbón, que es algo que no sirve, no es algo humano, o no corresponde ni siquiera con una camioneta pequeña, por ejemplo. Entonces corresponde con este rechazo de la madre, que lo veía como un objeto, como una carga, que se quería deshacer de ella, y precisamente le pone el nombre cortar. Y el miedo era que lo cortaran, pero hay un momento donde se siente más o menos aliviado porque dice que ya se va la carga, pero otra vez se vuelve a esconder en el closet. Y que de alguna manera es la primera vez que él puede conocer como tal el llanto. Entonces es de las primeras emociones, aunque muy arcaicas, pero que en ese momento también no había experimentado como tal. Es como si hubiera nacido. De alguna manera. También una emoción ya propia, ¿no? Que por qué digamos, el psicótico tiene tanto miedo a la destrucción, ¿no? Porque tiene tanto miedo, digamos, a ser cortado, por ejemplo, que puede ser alguna de las analogías, a ser eliminado, quemado, etcétera, ¿no? Cada caso lo va manejando a su manera, pero a fin de cuentas ser destruido. Pues vamos a ponerlo así, el sujeto muchas veces a nivel individual, quizás en las otras estructuras, pues va a disponer de distintos mecanismos, valga aquí la conjetura, va a disponer quizás de su propio psiquismo, que está formado, es cierto, con parte de ayuda de los demás, de su, digamos, figura del apego, de la familia donde va a estar, de la sociedad misma, pero en este caso se nota la diferencia, sabe dónde quizás, digamos, vagamente dónde empieza él y dónde empieza el otro, ¿no? Dónde es la diferencia entre dos personas. Para el psicótico pareciera que esta diferencia no es notable. Entonces ya no solo es su psiquismo, sino el psiquismo del otro, y entonces esta cuestión de destruir o de crear o incluso de ser propiamente él, de tener incluso, aquí vemos tan radical como un sentimiento, una expresión como el llorar, pues es algo que depende del otro, ¿no? Quizás en un momento al unisón, si la madre se sentía de tal manera, Dick se sentía también de esa manera, pero solamente así. Si se sentía bien o mal, Dick se iba a sentir de tal manera, o incluso si la madre lo veía como una carga, pues Dick se iba a sentir así, ¿no? En este caso, a una visión muy de objeto, y que Dick pues se acaba constituyendo como tal. Pero ¿por qué ser destruido? Porque en este caso la separación del otro, digamos, recordemos que está en esa simbiosis, también va a representar precisamente eso. Y aquí empezamos a explicar esto que decíamos de por qué hablamos tanto del incesto, por qué hablamos de esta regresión que pareciera simbolizada, ojo, simbolizada para los demás, pero no para Dick. En este caso, de regresar al closet, de introducirse a la madre, etcétera. Vamos a ver que algunas lo explicamos con el vínculo. En este caso, existe un vínculo primario y un vínculo secundario. Una figura del apego, llámese madre o padre, y en este caso el hijo. Esa es su figura del apego, pero ese vínculo tiene que proporcionar una cuestión de seguridad, una cuestión de confianza, que quizás mundanamente llamamos el cariño. Una vez que está constituido eso, viene el segundo paso, que es la sociabilidad, y en este caso es el vínculo secundario. Si hay un retorno a esto, ¿a qué se está retornando? En el incesto, digamos teóricamente, pues precisamente al vínculo primario. Y en este caso tendríamos que saber también la explicación, que ya alguna vez dimos, que una cosa es la sexualidad adulta y una cosa es la sexualidad infantil, y que es un abismo de diferencia. Entonces, muchas veces que se refiere esto al incesto, desde ahí muchas veces también se sataniza el propio psicoanálisis. Es que, ¿cómo vas a hablar de incesto? ¿Cómo que el niño quiere introducirse a la madre? ¿Cómo que el niño quiere regresar? ¿Cómo que el niño incluso piensa sexualmente en la madre? Bueno, la sexualidad infantil, y en este caso es de retorno a su vínculo, y de retorno, como ya lo ponían aquí, a una zona segura, llámese representada en ese closet, llámese representada en esa estación del tren, o llámese representada literalmente el estar todo el tiempo con una figura materna o una mujer. Y que de alguna manera también en el hecho cuando hablas tú, Octavia, acerca de también de desbordamiento de los propios impulsos del psicótico, también necesita que el niño, ante todo deseo, todo acto de destrucción, pues también puede encontrar esa propia reparación posteriormente. Pero tampoco en Dick, digamos, podría reconocerse como tal hasta que llega con Klein y de alguna manera maltrata a una muñeca y va y se lo pone en los brazos, y es como, pobre de la señora Klein, pues de alguna manera estaba ahí depositando todo ese sadismo de aquel objeto malo, pues que de alguna manera estaba ya introyectado en el propio psiquismo de Dick. Entonces, de alguna manera, cuando se ve Klein que la está como apapachando y así como que no pasa nada, aquí está la niña o la muñeca, es como si pues tú sigues aquí, no pasa nada, de alguna manera tú me puedes seguir destruyendo, pero yo estoy aquí y siempre voy a estar en ese soporte, algo que Dick tampoco tuvo nunca pues a lo largo de ese desarrollo. Porque también veíamos que la madre pues al parecer era bastante frágil, así que tenía que reprimir su sadismo, y parece que regresaba sobre él mismo. ¿Para qué? Pues para no destruirla, porque ella no iba a soportar.
incluso ni siquiera le permite que se vincule al momento de la lactancia. Bueno, que ahora también vamos a ver esto de que las niñeras o nodrizas pues tampoco van a ser permanentes, ¿no? Entonces veíamos que con algunas tenía un progreso, pues digamos directamente esta niñera más afectiva que la otra, o esta niñera se acercaba más, quizás planteaba un cuidado un tanto mayor que alguna otra, que vamos a ver pues están ahí porque les pagan, no porque realmente quieran al niño. Algunas sí demuestran el cariño dentro de su profesión o de su trabajo, pero no es siempre la garantía. Entonces con algunas veíamos que brevemente tenía como digamos este apego, o brevemente tenía pues una repetición de su madre. A fin de cuentas estamos también en unas edades muy tempranas, al menos en Dick, pero que posteriormente se iban o posteriormente se cambiaban de lugar, etcétera, y otra vez venía esta peligrosidad a nivel de, recordemos, el abandono muchas veces se interpreta pues no importa por qué, no importa si se murió, no importa si se fue, no importa si la corrieron, no importa lo que sea, sino el rechazo expreso. Entonces el rechazo que ella tiene con la madre, rechazo que se refuerza con digamos el comportamiento de estas nodrizas, y que después con Melanie Klein pareciera que a través del juego, que ella empieza a saber jugar simplemente, a través del juego empieza a saber que no es, digamos, responsabilidad propia que se esté yendo el otro o que los haya destruido, digamos, en esa misma secuencia, pero también que ahí va a estar Melanie Klein, ¿no? Y que ahí va a estar, y entonces, ¿qué es lo que se empieza a postular? Una figura que permanece y un vínculo propiamente, ¿no? Al menos en ese momento transitorio, pero vínculo al fin de cuentas. De hecho, pues el miedo en el niño aparece cuando no regresa la figura, principalmente porque cree que la destruyó con su sadismo, o porque pensó en que se muriera, que le pasara algo malo, y entonces al no regresar pareciera que estas nodrizas él creía que las destruyó, hasta que aparece Melanie Klein y ve que a ella no la puede destruir. Podríamos decir que introyecta el pecho bueno y que le ayudaría a estructurar a estructurarse pues como sujeto. Estructurar su yo, digamos, todo de dónde nace el yo, nace de la introyección del objeto bueno. Entre más permanente esté, mejor el yo se consolida y pues ya más rápido aparece. Y que bueno, ya de alguna manera al ver Dick esta parte buena también de él, logra abrirse como camino a poder empezar a otra vez explorar cosas como si fuera otra vez un niño más pequeño, en el cual también le empieza a preguntar a Klein pues cuáles eran los nombres de tal o cual cosa, y que pues esta sería como tal la posición de una madre que le enseña aquel mundo exterior, en el cual también se va a empezar a vincular y conocer nuevos objetos, y también empezar a introyectar ciertas características que pudieran a él darle más estructura a ese yo y se siga fortaleciendo. Y bueno, ya posteriormente, digamos, Klein ve como este avance, lo tiene como por 6 meses de tratamiento, y posteriormente van y se lo llevan y es analizado por alguien más. Y ya cuando es más grande este chico Dick, al momento de estar como leyendo esta historia, pues se ve reflejado, y es como ver como su propia historia y ver que realmente pudo salvarse. Y algo que él menciona pues es como ojalá que estuviera aquí Klein y poderle decir que era completamente suficiente, porque todo lo que empezaba a remarcar Klein de su teoría pues era muy interesante y poco creíble, inclusive hasta para Dick, que es como a poco pasó como toda esta parte conmigo o todo este planteamiento, y pues al final logró ser una persona adulta, ¿sí? Pero pues Klein fue una persona muy significativa en su desarrollo. Al final fue quien terminó por salvarlo, y no solamente pues la abuela y la nodriza en primera instancia. Que digamos aquí hay bueno, con respecto a que encuentran a Dick a los 50 años creo, y bueno, y el análisis que fue cuando tenía 4 años, y digamos todavía se acuerda, ¿no? Digamos es algo así como bueno, pues decir de que tenga recuerdos todavía de Klein a los 50 años, pues igual muchas veces se olvida al analista más en la infancia de lo que importó pues en su momento, y en este caso se puede decir que ese objeto bueno que era Klein, digamos, siempre se lo pudo llevar y siempre le dio su importancia, pues, o digamos había ese como amor sincero hacia ella por esa ayuda o por ese tratamiento que le dio, ¿no? Al fin de cuentas, y que de ahí empezó su avance a poder ser y a poder tener un yo, ¿no? Y a que el sufrimiento pues disminuyera, ¿no? De cierta forma. Incluso se parece un poco a la misma historia de Melanie Klein, porque uno de sus hermanos había muerto
se deja morir, incluso dicen. Se deja morir y había tenido una hermana mayor también que muere de tuberculosis y parece que estando grande decide que ella pudiera salvar niños. Si no pudo hacerlo con sus hermanos, podría hacerlo con sus hijos. Posteriormente lo puede hacer en este primer caso pues con Dick, aun cuando era un niño que también estuvo con mucho riesgo de morir y que se salvó gracias a otras personas. Pero gracias a esta intervención, gracias tal vez también a la historia de Melanie Klein, podemos salvar niños psicóticos. Y más que él, digamos, aunque todavía no existía el término de autista, pero por ahí también rayaba entre autismo y psicosis infantil. Y también, digamos, lo importante del análisis, bueno, infantil, pues a nivel de todos los análisis, y bueno, con él, digamos, específicamente de que puede sentir por primera vez culpa, puede llorar, puede sentir agradecimiento, digamos, que antes no lo podía sentir, y que eso pues se necesita, pues al fin de cuentas para la vida. Un niño normal, obvio que lo siente, pero también lo que se puede descubrir en análisis, es también tanto a nivel de sentimientos como de pensamientos, y que de ninguna manera se puede lograr, ¿no? Digamos, esos nuevos ideas o nuevos pensamientos que pueda descubrir la persona en análisis, hoy le va a servir para toda la vida y para siempre, pero los necesita descubrir para, como decía Freud, hacer consciente lo inconsciente o ganarle una parte al ello. Y que le sirve pues como herramientas, al fin de cuentas, para la vida, y que los va a necesitar por siempre, ¿no? Digamos, para que, digamos, aquí ponen a Diego que pues, ya era una persona adulta, con trabajo y todo lo que ustedes quieran, y que le sirvió todo lo que descubrió en terapia, pues en su vida como tal, y en obtener todos los logros que tuvo, ¿no? En fin de cuentas. El hecho, por ejemplo, de que parece que interpreta él mismo, con ayuda de Klein, su propio nacimiento, es como que se da la oportunidad de ahora sí ser una persona y no un extraterrestre. Y también se suele ver en tratamientos de psicóticos que quieren buscar su historia, quieren saber cómo fue que vinieron, cómo fue que aparecieron, porque si vemos, por ejemplo, que en la psicosis normalmente se elimina la figura del padre, pues entonces está la pregunta, ¿de dónde vengo? Nada más nací de mi mamá, o cómo fue que vine al mundo. Y aquí pues parece que gracias a este juego de la camionetita, el corte, la angustia que empieza a aparecer, ya sabe cómo nació. Aunque no fuera la historia verdadera o tal cual como sucedió, ahí ya puede reelaborarlo. Hay una respuesta, ¿no? Que también es humanizar a fin de cuentas, porque aquí más que un extraterrestre acaba siendo una cosa. Y ya lo habíamos dicho alguna vez también, esa pregunta tan apabullante, digamos en general, de quién eres o quién es la persona, pues para Dick, por supuesto que es, pues sí, quién soy, de dónde vengo, etcétera, etcétera, pero una edad tan temprana en la que nadie ha sido el referente, ni la explicación primeramente, ni ponerle palabra, aquello que dice el doc de hacer consciente lo inconsciente, y quizás la analogía que me parece bastante fundamental aquí o muy buena, pues es la que ya propone Domingo, que pareciera que vuelve a nacer. Por esto es el recuerdo también de Melanie al pasar de los años, porque pues bueno, fue tan fundamental para su vida que digamos así de simple, le dio vida, ¿no? Entonces Melanie Klein, pues por supuesto, pareciera que ya no solo se queda con un vínculo transitorio como muchas veces sucede en la terapia, sino que forma parte de los vínculos, porque aquí pues también va a ser contextualizado y va a ser hecho a nivel de diversas personas, tanto en su tiempo las nodrizas, tanto vagamente la madre y tanto en este caso Melanie Klein, y bueno, ya posteriormente otros analistas que estuvieron con él, pero digamos el trabajo ya estaba pues hecho, ¿no? Para ese momento. Entonces, pues sí, aquí vemos un caso que tenía dos retos, al menos Melanie Klein en su tiempo. Uno, tratar un niño, así de simple, tratar un niño, ¿cómo voy a psicoanalizar un niño? Y la otra, un psicótico, que en este caso eran como los dos impedimentos para el psicoanálisis de aquella época. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Pues bueno, Melanie Klein lo intenta. Melanie Klein también se ayuda mucho de su vida. Veamos que ella estuvo bastante tiempo en terapia y quizás con este proceso en el cual pues los hijos y su pérdida era lo difícil, y aquí pues era tener más hijos. También la experimentación con hijos que llevaba, pues bueno, fue algo de su teoría, que malamente, quizás pocamente ético también, pero que al menos para aquel tiempo pues era lo que ella tenía y trabajó con lo que tenía, ¿no? Entonces, no hay pretexto quizás para esto de salir de la ética, pero al menos en su momento pues fue lo que marcó un postulado, ¿no? Como muchas veces también en la ciencia parece esto, romper la ética para crear algo. Incluso también uno de sus hijos murió. Y otra cosa es que, bueno, como comenzaba, ya hemos mencionado hace rato, el proceso de psicoanalizar niños, y la técnica era pues voy a jugar con los niños, les voy a llevar los juguetes. Llega con un niño que no quiere jugar y entonces, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Se me acabó el punto, sí, ¿no? ¿Y ahora cuál es mi teoría?
pero afortunadamente logra comunicarse y logra hacer que un niño que parece que no tiene empatía con nadie empiece a interactuar y pueda posteriormente jugar. Y se sustenta más todavía la teoría, porque a nivel de el juego es parte de la terapia o el juego es el lenguaje dentro de la terapia del niño. En este caso el niño no juega, bueno, el niño no tiene lenguaje y todavía se ve más la importancia del juego. Si no existe el juego en la terapia del niño, así como si no existe el juego para el niño, pues pareciera que no es niño. Y entonces si no es un niño, ¿quién es? Porque tampoco es un adulto y entonces, pues bueno, pareciera que simplemente es un adorno más, como lo fue para la madre. Y que bueno, de alguna manera pasa con varios niños, y no solamente en la cuestión de que sean psicóticos, sino que al final termina por ayudar al juego a poder darles nombre a muchas cosas que a ellos les angustian o que simplemente buscan una respuesta, y que de alguna manera pues los padres no le pueden también dar una respuesta, sino el propio analista a través de esta herramienta que es el juego, y que bueno, incursionó Melanie Klein, es que se puede ahora hacer como tal esa interpretación. Incluso ahorita se me ocurrió que una de las traducciones de Dick sería como sabueso, un sabueso que explora o que está en busca de algo, ¿no? Está en busca de su respuesta o en busca de su propia historia, de cómo fue que nació. Muy bien, pues despidámonos. ¿Todavía cuánto falta? Bueno, pues despidámonos. Nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Que tengan una excelente noche y estaremos aquí la próxima semana. Que pasen buena noche y gracias por escucharnos. Buenas noches, hasta la próxima. Nos vemos la siguiente semana con más de este ciclo de psicosis. Espero puedan acompañarnos y pues chequen por ahí los programas en retransmisión cada lunes en la página de Facebook y mucho más. Sí, es bueno para que nos visiten pues en nuestras páginas de Facebook, de Twitter, de Vine, de Instagram, de LinkedIn, de GroupShare, me falta alguna, de Twitter exactamente, de Twitter. Y bueno, ahí estamos también para que ahí vean todo lo que hay, programas, cápsulas, todo lo que tenemos para ustedes. Y bueno, pues que pasen muy buena tarde y nos vemos la siguiente semana.